En mi devocional diario estaba leyendo el libro de Josué y cuando llegué al capítulo 9 había un título que llamó mucho mi atención y era La astucia de los gabaonitas. Cuando yo leí esta palabra astucia me causó curiosidad, pues en la Biblia, ¿no? Entonces, pues empecé a leer. Cuando hay algo que le causa curiosidad, uno quiere saber de qué se trata, ¿no? Y ahora qué se están inventando estos. Y busqué, o les pregunto a ustedes, ¿qué significa para ustedes la palabra astucia? Alguien que me quiera decir qué significa, aparte del Paz y de la pastora, que ya los vi con ganas. ¿Qué significa para ustedes astucia? La pastora dijo que estrategia. Bueno, entonces les voy a decir lo que yo encontré yo creo que todos sabemos que es astucia, sino que no queremos hablar. Dice, la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o para evitar también el engaño, ¿cierto? Es una persona astuta. Y al terminar de leer este capítulo, el capítulo 9, llegué a dos conclusiones. Y una es que el enemigo conoce tanto el poder de Dios que lo conoce mucho más que nosotros los cristianos. Y es tan astuto el enemigo que tiene que hacerlo de una forma muy sutil y muy delicada para podernos engañar, para engañar a los hijos de Dios, ¿cierto? Él se mete de una forma sutil que nos hace tambalear, ¿cierto? Nos hace dudar y hasta caer en pecado muchas veces, ¿cierto? Ese es el enemigo. Y leyendo todo el capítulo de Josué, todo el libro de Josué, vamos a hacer un recorderis desde el capítulo 1 hasta el 8 como para entrar un poquito en contexto. Y resulta que Moisés había muerto, ¿no? Y Josué era el encargado de entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida, ¿cierto? Esa era la tarea que tenía Josué y había venido siendo preparado y todo. Esa era la misión que él tenía. Y en el capítulo 1, en el verso 8 y 9, si lo pasamos, porfa. Hay un mandato y una promesa que Dios nos deja a nosotros a través de Josué y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. En lo que él está escrito, perdón, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén y amén. Él iba bien, pues con esa promesa, ¿cierto? Solamente tenía que seguir las instrucciones que Dios le había dejado, ¿cierto? Él nos da un mandato y luego nos da una bendición. O a veces nos da una bendición y siempre nos da un mandato. Tenemos que cumplir algo para que se cumpla en nuestras vidas. Y pues hasta ahí todo iba bien. El pueblo de Israel estaba siendo guiado por Josué, iban súper bien. Llegamos al capítulo 7, donde estuvo la batalla de Jericó, y todos sabemos que Dios les dijo den 7 vueltas, y ellos den sus 7 vueltas, y uno pensaría como locos, pero sin embargo hicieron caso, ¿cierto? A la 7ª vuelta griten y se derrumbará el muro, la muralla. Y fue así, ¿cierto? Por muy descabellado que a uno le pareciera, ellos obedecieron y ganaron la batalla. Después seguía la batalla de Jai, que era un pueblo un poco más pequeño, ¿cierto? Y ellos, pues bueno, habían venido de ganar una batalla grande, la habían ganado como fácil, mandaron a pocos hombres a que fueran a mirar, a enfrentar, ¿cierto? Y llegaron allá, miraron, pero dentro de estos hombres iba uno de estos soldados, no sé si se diga soldados, uno de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, y se llamaba Acán. Y él, ¿qué hizo? Fue y cogió un manto babilónico, unas monedas y un lingote de oro y fue y los escondió y los metió por allá debajo porque ni siquiera los pudo lucir. ¿Qué es eso? Avaricia, ¿cierto? O sea, él no meditó en lo que podría causar, sino por pura y física avaricia porque ni siquiera los podía disfrutar.
Y pues murieron varios hombres en ese intento de ganar esa batalla, murieron varios hombres del pueblo de Dios y se devolvieron. Y llegaron muy aburridos y muy desconsolados. ¿Por qué? Porque pues venían de haber ganado una buena batalla y ahora en un pueblo más pequeño habían perdido. Y Josué fue delante de la presencia de Dios y se rasgó sus vestiduras. ¿Y por qué? Si ahora mi pueblo está desanimado, ¿por qué pasó todo esto? Y Dios le mostró que dentro de su pueblo había pecado. Y él le reveló qué era lo que estaba pasando. Y ustedes saben que cuando hay pecado, no solamente es el que comete el pecado, sino que se lleva a los que están a su alrededor. Y la familia de Acán toda fue muerta, a toda la mataron, la apedrearon y murió. Y sacaron el pecado del pueblo. Entonces luego Josué fue otra vez a Dios y Dios le dijo, le voy a entregar a Jai en sus manos, así como lo hice con Jericó. Le dio otra vez las instrucciones y se fue. Y efectivamente ganaron la batalla. Entonces ellos venían, pues de la mano de Dios, todo lo logra, ¿cierto? Todo se podía hacer. Y venían súper bien, venían felices y dichosos porque estaban ganando la batalla. Perdón. Como nosotros nos podemos dar cuenta, Dios, cuando lo tenemos en cuenta, Él permite que nosotros vayamos llegando cada vez más lejos de su mano, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que el pueblo, los pueblos que estaban alrededor, que eran los pueblos que iban a conquistar para ellos, escucharon lo que Dios estaba haciendo y lo que Josué estaba haciendo de la mano de Dios. Y se unió todo el pueblo, todos los pueblos para ir en contra del pueblo de Israel. Pero había un grupo de ellos que eran los gabaonitas que dijeron, yo no voy. Nosotros nos quedamos, no vamos a ir en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios, la orden de Dios era que los mataran a todos. Entonces dijo, si vamos en contra de ellos, los van a matar, ¿sí? Entonces mejor nos quedamos quietecitos y miramos qué hacemos, qué estrategia hacemos. Y ahí es donde llegamos nosotros a nuestro capítulo 8, que es el texto de base para esta charla. Y dice, ahí está el título, dice la astucia de los gabaonitas. Bueno, por favor me dejan la anterior, ¿cómo se llama la charla? La charla se llama que las apariencias no te deslumbren, ¿cierto? Ahora sí volvemos al título que decía allí, la astucia de los gabaonitas. Y vamos a leer Josué del 3 al 5 y luego saltamos del 14 al 16, porque es un capítulo bastante largo, si quieren lo pueden leer en su casa, es bien, bien interesante. Y dice la palabra de Dios. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Pasamos al 14. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juró con los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Amén y amén. Entonces la astucia de los gabaonitas dio para que se disfrazaran, ¿cierto? Para que se hicieran pasar por gente que venía de muy lejos y los engañaron. Entonces, yo no sé, no me di cuenta si cuando ellos pasaron estos versículos habían unas palabritas resaltadas. De esas palabritas resaltadas, si lo pueden colocar otra vez un momentico, porfa, es que voy como a llevar esta charla a sacar estos puntos, ¿cierto? Y entonces, el primer punto del que vamos a hablar es que el enemigo conoce el poder de Dios, ¿cierto? Ese es mi primer punto, si son tan amables y lo pasan. ¿Está ahí?
El enemigo conoce el poder de Dios. Y dice que en el verso 4, en la parte A, dice que usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores enviados, ¿cierto? Que los habían enviado de estas tierras lejanas. Y el pueblo quiso engañarlos, como ya les había dicho, los gabaonitas quisieron engañar al pueblo de Israel porque ellos conocían lo que les venía, ¿cierto? Ellos sabían que el siguiente pueblo que seguía para ser muerto eran ellos, ¿cierto? Ellos y sabían que la orden de Dios era que no dejaran a ninguno vivo, que todos tenían que morir. Entonces, por eso ellos se fingieron que venían de muy lejos y no se unieron a los otros reyes, porque ellos querían buscar otra forma de llegar al pueblo de Israel sin que fueran sacrificados, ¿cierto? Y lo hicieron de una forma sutil e inteligente, hicieron su estrategia, como dijo la pastora. Y así hace el enemigo con los hijos de Dios. La palabra dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cierto? Entonces, él así hace con nosotros. Él se mete en nuestras vidas de una forma tan sutil, ¿cierto? Que muchas veces ni siquiera lo percibimos. Él se va metiendo en nuestras vidas hasta que nos hace caer, porque eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que nosotros nos caigamos, que nos desestabilicemos, pero sin darnos cuenta. Y cuando ya nosotros hemos caído, pues hay pecado, hay separación, ¿cierto? Y la separación es muerte. Entonces tenemos muerte espiritual. El enemigo, eso es lo que quiere. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que el enemigo conoce nuestro punto débil. El enemigo sabe por qué lado se mete en cada uno de nosotros. Él conoce cuál es nuestra debilidad, ¿cierto? Entonces él nos estudia muy bien. Y él busca la forma de hacernos caer. Y por ahí va entrando. Y en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 23, Dios nos dice lo siguiente. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios, ¿qué nos dice? Examinémoslo todo. No nos confiemos, que no todo lo que brilla es oro, como dice. No todo lo que nos proponen conviene a nuestra vida. No todo lo que las palabras bonitas que podemos escuchar o las cosas lindas que podemos ver son provechosas para nuestra vida y sobre todo para nuestra parte espiritual. Y acuérdense en lo que le pasó a Acán. Acán fue el único que pecó y se llevó los lingotes esos a esconderlos, pero toda su familia murió y parte del pueblo de Israel también murió por la avaricia de un solo hombre. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y examinar todas las cosas que se nos presentan a la vista, no dejarnos deslumbrar tan fácilmente por las cosas. Y en la segunda parte que quiero hablar, y quiero darle la respuesta al pastor anoche que estábamos en clase y el pastor nos hizo una pregunta y en el momento, son tantas cosas que le vienen uno a la mente. Y anoche cuando estaba repasando mis cosas, yo dije, pues esa era la respuesta del pastor. El pastor nos preguntaba ayer en el seminario, anoche en el seminario, qué porción de la palabra o qué prédica nos había como cautivado o marcado o bueno, nos había llamado la atención y que había hecho algo en nuestras vidas. Y quiero decirles que esa prédica, pues han habido muchas y palabra de Dios que en su momento le habla a uno, ¿cierto? Y le lleva a cambiar de decisión, a cambiar de rumbo. Pero en una prédica que hizo el pastor, yo creo que hará como un mes, no sé más, ya estábamos en los 3 primeros capítulos de Génesis y era que el secreto está en las instrucciones, ¿cierto? Y mi siguiente punto es que nosotros no seguimos las instrucciones. Entonces, después de esa prédica, cada vez que yo leo la palabra y veo que el pueblo de Israel cayó o que nosotros hemos desobedecido a Dios, va uno más atrásito y se da cuenta que definitivamente fue eso. No seguimos las instrucciones que Dios nos estaba diciendo. Así sea donde sea, en la vida secular también a veces nos pasa. Se cometen errores porque no hacemos las cosas como tiene que ser, como sea el protocolo, como sean los principios para hacer las cosas. En la parte
en el versículo 6, en la parte B, dice que nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Eso le decían los gabaonitas a Josué y al pueblo de Israel. ¿Y por qué le decía que venían de tierras muy lejanas? ¿A qué se debía eso que venían? ¿Por qué querían hacerle creer que venían de tierras muy lejanas? Resulta que los gabaonitas sabían, porque conocían muy bien la historia de Israel, sabían que Dios les había dicho, les había prohibido hacer alianza con los pueblos cercanos, que con los únicos que podían hacer alianza era con la gente, con los pueblos de lejos, que no tuvieran ninguna, como que no les mostraran ningún peligro para ellos, ¿cierto? Entonces, por eso ellos se querían hacer pasar que venían de tierras muy, muy lejanas. Y resulta que un libro atrás de Josué, en Deuteronomios, en el capítulo 20, hay un título que dice Leyes sobre la guerra. Resulta que Dios les había dado instrucciones claras de cómo debían hacer cuando iban a ir a la guerra, antes, durante la guerra y después de la guerra. Y dentro de esas cosas, él les decía, si hay alguno que compró casa, cuando los tenían a todos ahí, si hay alguno que compró casa y no la ha disfrutado, vaya y la disfruta. Si hay alguno que se casó hace poco y no ha disfrutado de su hogar, de su esposa, no ha disfrutado la desnudez, como decía el Paz, vayan y la disfrutan. ¿Sí me entienden? Si hay alguno que tenga miedo, que no se siente capaz de ir a enfrentar la guerra, váyase para su casa, ¿sí? O sea, los que van a ir a la guerra tienen que estar seguros que pueden enfrentar lo que tienen, que son capaces de ponerse en adelante y enfrentar lo que venga, ¿cierto? Entonces, él les daba esa oportunidad de ir o no ir, ¿cierto? No era que los cogían y los obligaban, es que nos tocó ir, no. Si ellos iban a la guerra era porque estaban dispuestos a pelear. Y dentro de estas observaciones y dentro de estas cosas que les dijo también, les dijo, cuando se acerquen a algún pueblo de los pueblos lejanos, que vayan a hacer guerra con ellos, que los vayan a ir a atacar, primero se acercan y les proponen paz. Si ellos le aceptan la paz, listo. No pasa nada, ese pueblo les tendrán que ofrendar, es que se llama, no, la palabra no es ofrendar, sino les tributarán y les servirán. Si no quieren la paz, si se ponen muy alzaditos, todos serán muertos y disfrutarán de las cosas y disfrutarán de todo lo que tenían ellos allí. Entonces, esas eran las cosas que Dios le decía. Y vamos a leer Deuteronomios 20, los versículos 15 al 18, para mostrar lo que les estoy diciendo y que está de acuerdo a la palabra. Y dice, así harás a todas las ciudades que estén lejos de ti, lo que les acabo de decir yo. No sean vuelvo a empezar. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, a todos los feos, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Sí? Todo lo que termine en Eo. Eso fue lo que Dios les dijo. ¿Y por qué? La respuesta está en el versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses, y así pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Cierto? Dios tenía una motivación por lo cual hacía eso. ¿Y qué pasa? Que Dios conocía a su pueblo, Él conocía el corazón de ellos. Y ustedes se acuerdan cuando leemos el Antiguo Testamento, cómo el pueblo se iba por cualquier cosita tras dioses ajenos, ¿cierto? Estaban bien ahorita acá y al ratico ya estaban renegando y estaban yéndose atrás cualquier cosita que pudieran levantar, ya ellos empezaban a adorar y se olvidaban de Dios. Entonces, por eso Dios los quería guardar. Y resulta que así sucede muchas veces con nosotros, ¿cierto? Dios nos ha dado unas instrucciones claras para guardarnos
de caer en todas estas cosas, para guardarnos de caer en pecado. Y Satanás lo que quiere es todo lo contrario. Satanás lo que quiere es que nosotros desobedezcamos a Dios. Entonces, él se mete de una forma muy sutil y cuando nos demos cuenta es cuando ya hemos causado dolor, cuando ya hemos destruido la familia, cuando ya hemos destruido la economía, cuando ya hemos hecho de todo, porque nosotros no lo meditamos, sino que a veces nos dejamos llevar por las emociones. Entonces, cuando nos damos cuenta ya hay tristeza y todo, y salir de esas situaciones en las que nos hemos metido sin darnos cuenta es un poco doloroso. Es triste y a veces es complicado. Solamente la misericordia de Dios, así como hizo Josué, que fue y se rasgó sus vestiduras y con arrepentimiento, ¿cierto? Porque Papá Dios es misericordioso. Si nosotros la hemos embarrado y vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón, Él está ahí listo para abrir nuestros brazos, para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad, ¿cierto? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y yo no sé, no me acuerdo, con alguien hablábamos nosotros que a veces para uno es triste cuando ve que alguien que es un referente para nosotros falla, que le falla a Dios. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando una persona que de pronto es un referente para otras personas, para la iglesia y para todo, el enemigo le apunta a las personas que realmente puede hacer daño, ¿cierto? Él no va y coge al que no hace nada, que ni fu ni fa, lo deja allá en su pecadito tranquilito, pero a las personas que él sabe que puede hacer daño y que puede hacer daño a su entorno, a estos son los que atacan. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La palabra dice que resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Me hidrato. La otra parte que estaba resaltada en el texto base de esta charla es que nosotros no tomamos en cuenta a Dios para nuestras decisiones. Y en el verso 14 dice, tercero, no tomábamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Bueno, no salió. 14, dice, en el verso 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová, ¿cierto? Ellos se les olvidó que Dios era el que los estaba guiando. Se les olvidó que Dios era el que les estaba dando absolutamente todo, ¿cierto? Y se fueron a hacer sus cosas. Y la derrota de Israel no fue por la astucia de los gabaonitas. La derrota de Israel fue porque ellos no consultaron a Dios, ¿cierto? Porque yo les pregunto a ustedes, si Josué le hubiera preguntado, hubiera ido un momentico a consultar a Dios, ¿ustedes creen que Dios no le hubiera dicho, ojito con ellos, que son sus vecinos que están ahí de cerca? ¿Cierto? Lo hubiera hecho. Pero ellos se les olvidó que Dios era el que los estaba llevando a ese lugar. Y en el verso 7, que no lo tengo en ninguna no está allí en lo que están pasando, dice que los israelitas alcanzaron a dudar. Sí, ellos alcanzaron a dudar, dice en el verso 7, y les dijeron a ellos, quizá ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Y qué les contestaron los gabaonitas? Les contestaron, somos sus siervos y venimos de muy lejos, porque hemos oído de la fama de tu Dios y lo que ha hecho con Egipto. Vuelvo y les repito, el enemigo los tenía estudiados. El enemigo conocía toda la historia de Egipto. El enemigo sabía, los gabaonitas sabían que lo que Dios había hecho, de las plagas que había mandado allá, del Mar Rojo que lo había abierto para que pasara todo su pueblo, todo, que llevaba la nube adelante, que los guiaba, todas estas cosas que el Dios siempre estaba con ellos, ellos lo tenían totalmente claro y se les metieron por ese lado, ¿cierto? Eso es como cuando uno conoce a una persona y lo escucha decir gloria a Dios o amén o bendiciones, entonces uno ya dice, uy, no, este tiene conocimiento de Dios, solo por escuchar eso, pero la gente puede meterse muy sutilmente para hacerle creer a uno cosas que no son. Y les dijo, he oído de la fama de tu Dios y lo que ha hecho con Egipto, o sea, ellos se metieron con Dios.
¿sí? Ellos fueron a darle como la importancia de Dios, como que Dios era poderoso, ¿cierto? Entonces, pues claro, se comieron más el cuento y cayeron redonditos, así como caemos nosotros muchas veces. Pero ellos sintieron como que el Espíritu Santo estaba allí diciéndole, ojo, un momentico, lo que está haciendo no es. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros eso? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios como que nos inquieta, como que no nos deja así hacer, ¿cierto? Y nosotros en vez de decirle, Señor, ¿debo o no debo hacer esto? ¿Qué pasa aquí? No. Nosotros nos hacemos los de la oreja gorda y como esto se ve que está como interesante y como que de pronto que les digo yo, hay dividendos, hay mejores dividendos, o se pasa chévere, o este chico está súper churro, o la chica está súper linda. Entonces como que se le olvida a uno que Dios nos ha dicho, ojito, con yugos desiguales no se meta, ¿sí? Sino que uno entonces tiene que consultar a Dios y ante la duda abstenernos. Tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien nos revele, que nos muestre qué es lo que quiere hacer. Porque nosotros muchas veces nos hemos dejado llevar por las apariencias. Muchas veces nos hemos dejado deslumbrar por las cosas que no son y hemos llegado a comprometer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra familia, la economía, el trabajo, absolutamente todo hemos llegado a comprometerlo porque nos dejamos deslumbrar de cosas que de pronto no tienen la importancia ni la validez ante los ojos de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que examinar todas las cosas. Vuelvo y le repito, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que nosotros escuchamos es válido. Retener, ¿cómo es que dicen? Retener lo bueno y desechar lo malo. Y en Proverbios 3, versículos 5 al 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No se crean que somos los más sabios, ¿cierto? En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder entender la palabra de Dios, o sea, para primero llegar a confiar en Dios tenemos que conocerlo, ¿cierto? Porque yo no voy a confiar en alguien que apenas que me lo acaban de presentar, que no le pase lo de Luchito, que ahora me viene a la mente el ejemplo de Luchito, lo que le pasó qué día, ¿cierto? Que él se fue, se dejó deslumbrar porque lo invitaron a desayunar, por el Luchito. Y él se fue, les voy a contar el chisme para los que no saben, que no salga de acá. Él vino al servicio por la mañana, él tenía servicio, todo juicioso, sirvió y todo. Y lo invitaron a desayunar. Y él tenía su cicla, ya se iba a ir a trabajar el Luchito, y dejó su cicla, y afuera estaba un señor supuestamente que cuidaba los carros. Y va y le deja cuidar el carro, la cicla al señor, que no lo conocíamos, que lo hemos visto, y pues cuando volvió la cicla no estaba, ¿cierto? Y el señor tampoco. Entonces, eso nos pasa muchas veces, ¿sí? Nosotros le creemos a la gente. Entonces, para nosotros creer en Dios, para creer en alguien tenemos que conocerlo. Y así es Dios. Yo no conozco a Dios, si no conozco su poder. Desen cuenta el enemigo cómo conoce el poder de Dios. Los gabaonitas los tenían bien estudiados, ya a los israelitas los tenían bien estudiados y sabían por dónde llegarles, ¿sí? Ellos fueron y se disfrazaron y les dijeron, todos harapientos allá y el pan duro y de todo, pues como que les daba, era como pesar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conociendo más su palabra, ¿cierto? Sumergiéndonos cada día más en la palabra de Dios, teniendo cada día más intimidad con Él para realmente nosotros estar atentos a lo que Él nos dice, ¿cierto? Saber que cuando nosotros nos dice, y Dios utiliza muchas formas de hablarnos, la palabra es una de ellas, pero también utiliza a los hombres de Dios.
a la esposa, al esposo, a la hermana, para decirle a uno, y si a uno le dicen, un momentico, piénselo bien algo, pues es porque tenemos que pensarlo, ¿cierto? Y examinar las cosas para que nosotros podamos realmente ser asertivos en lo que hacemos y sobre todo agradarle a Dios. Porque hay muchas veces que nosotros agradamos a Dios y desagradamos al hombre. Pero ¿qué nos interesa más? Pues agradar a Dios, ¿cierto? Porque el hombre pues hoy está, mañana no sabemos. En cambio Dios para siempre. Siempre estará con nosotros. Y que solamente nos deslumbre el poder, el amor y la misericordia de Dios. Que sea lo único que nos deslumbre en esta vida. Ni por más niña linda nos puede deslumbrar, ni por más hombre churro nos puede deslumbrar, ni por más negocio súper, no sé qué, nos puede deslumbrar. Todo lo tenemos que analizar y meditar que realmente sea conforme a la voluntad de Papá Dios. Y el pastor terminó ayer la clase, es que el pastor como que me acabó de terminar, no sé, la charla. Acabó anoche la clase diciéndonos que cómo podemos mostrar que Cristo está en cada uno de nosotros, porque estábamos hablando de la Biblia y de la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra en la vida de nosotros. Entonces él dijo, ¿cómo podemos mostrar que Cristo está en nosotros? Y nos dijo 3 cosas. 1, tener temor de Dios. 2, tener el carácter de Cristo en nosotros. Y 3, vivir en los principios bíblicos. Sencillo. ¿Cierto? No es sencillo. Quiero decirles que no es sencillo. Es difícil, por eso tenemos que sumergirnos cada día más en la palabra de Dios. Conocerlo cada día más a Él. No dejar de orar, ¿cierto? Entregarle todas las cosas a Él. Nuestras cargas y entregárselas a Dios. No nos creamos tan valientes de querer llevar las cargas solos porque no las podemos llevar solos. Dios nos ayuda a llevar esas cargas. Entreguémosle cada situación a papá, que Él todo lo puede. Nuestros hijos, las dificultades que podamos tener, de la índole que sea, porque Dios es el Dios de los imposibles, ¿cierto? Entonces, Él es el que está presto a ayudarnos. Y la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, no es que, mejor dicho, todo va a ser color de rosa, no. Pero de la mano de Dios, las cosas son más fáciles. Y podremos disfrutar más de esta vida terrenal y asegurar la vida eterna, que es lo más importante, ¿sí?